Bienvenidos a este video en el que vamos a desarrollar las formas de estados. Y la pregunta que va a nuclear nuestro video es ¿de qué forma se puede organizar un estado? Ya a esta altura sabemos que un estado, ¿sí? De acuerdo a los videos anteriores en los que fuimos explicando, que cualquier cosa dejo el link en la descripción si no los vieron antes, sabemos que el estado se compone de varios elementos. Un elemento es la población, que es el elemento humano del Estado. Un elemento territorial, que es ese espacio físico donde la población se asienta. Un poder político, que es el que organiza políticamente a esa población y que ejerce ese poder dentro de ese territorio. Y un gobierno, que es la persona o las personas que ejercen ese poder político y son los que toman las decisiones y las hacen cumplir dentro del Estado. Teniendo en cuenta que esos son los 4 elementos que conforman un Estado, ya a esta altura sabemos que no pueden ser lo mismo las formas de Estado que las formas de gobierno. Entonces, lo que vamos a desarrollar en este video es de qué manera se organiza un Estado, ¿sí? De qué manera se puede repartir ese poder político, que es uno de los elementos del Estado, en el territorio, que es otro de los elementos del Estado, cómo puede distribuirse ese poder dentro del territorio. Mientras que las formas de gobierno, lo vamos a ver en otro video, es cómo se organiza el elemento específico del gobierno, ¿sí? Entonces, nunca confundir las formas de Estado con las formas de gobierno. Entonces, si lo que nosotros vamos a analizar es de qué manera se puede organizar, repartir o distribuir el poder político dentro del territorio, las dos formas de Estado que nos quedan configuradas son las unitarias o las federales. Lo que se debe observar para determinar con certeza de qué tipo de Estado se trata es si el poder está centralizado en un punto territorial, por ejemplo la capital del Estado donde residen las autoridades nacionales, o si por el contrario, el poder político se encuentra repartido entre un gobierno central y otros gobiernos locales que tienen una base territorial. El primero que describimos es donde está centralizado, es un Estado unitario. Un ejemplo es Uruguay, donde el poder político que rige y toma las decisiones para todo el Estado está asentado en la capital, que es Montevideo, y de ahí se irradian todas las decisiones y todos los poderes que hacen cumplir esas decisiones. En nuestro caso, en el caso de un Estado federal como la Argentina, existe un poder central, que es el que reside en la ciudad de Buenos Aires, que toma decisiones y las hace cumplir en todo el territorio, pero paralela y simultáneamente existen poderes locales, que son los poderes provinciales, cuya base es territorial, o sea, es el territorio de esa provincia. Parece confuso, pero ahora vamos a ir viendo cómo se organiza esta cuestión. Otra cosa importante que no debemos confundir como hablamos de que el poder se divide territorialmente o se reparte territorialmente o se distribuye territorialmente en un Estado federal, no debemos confundir esa distribución del poder territorial con lo que habitualmente se denomina división de poderes. A ver, no se trata aquí entonces de una división de poderes, ¿sí? Sino que es la descentralización de ciertas decisiones. La división de poderes apunta a dividir en órganos independientes las distintas funciones que el poder político debe ocuparse, las funciones ejecutivas, las funciones legislativas y las funciones judiciales. Mientras que en la descentralización, es decir, en la federación, se apunta a que el poder se distribuya en varias unidades territoriales y por lo tanto ciertas decisiones las toma el poder central, el federal, el nacional, el que reside en la ciudad de Buenos Aires. Y otras decisiones las toman las unidades locales, es decir, las provincias.
Ninguno de estos dos poderes, ni los provinciales ni el nacional, puede intervenir en la esfera de decisiones del otro poder, sino que nuestro país, como estaba explicando recién, tiene un sistema federal y cuenta con el poder central, que se llama nacional o federal, y que es el que reside en la ciudad de Buenos Aires, y que tiene a su cargo la toma de una serie de decisiones. Algunas, otras no las puede tomar ese poder central. Pero simultáneamente conviven con ese poder central los poderes locales que en nuestro país se denominan provincias. También esto es importante tenerlo en cuenta porque no todos los estados federales denominan provincias a sus unidades territoriales. Estados Unidos, por ejemplo, las llama estados, en otros lados se pueden llamar regiones, en otros lugares se pueden llamar cantones, es decir, sin importar el nombre que reciban esas unidades territoriales, lo importante es que esas unidades territoriales tienen ciertas facultades para tomar ciertas decisiones que no puede tomarlas el poder central y viceversa. Ni el poder central entonces puede invadir el ámbito de decisiones que corresponden a las provincias, ni viceversa, como decía recién. Y la mejor prueba para demostrar que la descentralización federal no es lo mismo que la división de poderes es que el poder central, nacional o federal, se encuentra dividido en funciones, es decir, sus poderes están divididos. Tenemos el poder ejecutivo nacional, que lo ejercen el presidente y los ministros. Tenemos un poder legislativo nacional, que tiene su sede en el Congreso Nacional y donde hay representantes de la nación y de las provincias. Y un poder judicial nacional que está representado o encabezado por la Corte Suprema de Justicia y los tribunales nacionales y federales. Pero los poderes centralizados, es decir, los de las provincias, también están divididos en funciones, también tienen sus poderes divididos. Y por eso tenemos un poder ejecutivo provincial, que lo ejercen el gobernador y sus ministros, el poder legislativo provincial, que reside en las legislaturas provinciales, y un poder judicial provincial, que está encabezado por la Suprema Corte de Justicia de cada una de las provincias y los tribunales provinciales. ¿Sí? Entonces, vemos que por un lado está qué decisiones puede tomar cada uno de estos poderes y que no se pueden pisar entre sí, y qué otra cosa es ese poder, cómo se encuentra dividido en funciones ejecutivas, legislativas y judiciales que no tienen nada que ver con el territorio, sino con las funciones que desempeñan. Para que todo esto funcione sin complicaciones, como venimos diciendo, es necesario que la tarea de reparto de atribuciones, decisiones y facultades sea prolija, porque si no se pisan las decisiones que pueden tomar los poderes centrales y los poderes provinciales. En todo sistema federal, toda forma de Estado federal, se debe adoptar en una constitución, y es en esa constitución en la que se van a ordenar y repartir las potestades que cada uno de los poderes puede tomar. La estructura del Estado federal se establece a través de una triple relación que va a vincular al poder central con cada uno de los poderes provinciales. Esas relaciones son relaciones de subordinación, de coordinación y de participación. Las relaciones de subordinación lo que nos indican es que el orden jurídico y político, o sea, el poder político federal, es soberano. Por lo tanto, las constituciones y las leyes provinciales deben ser compatibles con las leyes y constitución federal. Esto significa que, si bien cada uno puede tomar decisiones en ámbitos diferentes, la constitución de las provincias y las leyes que las provincias pueden tomar dentro de su ámbito de atribuciones no pueden ir en contra de la Constitución Nacional y de las leyes nacionales. La coordinación se refiere a que cuando se decide
a estructurar un Estado en forma de federación, hay que repartir estas competencias, o sea, hay que especificar qué competencias, qué decisiones y qué atribuciones tiene el poder central y cuáles van a tener las provincias, porque si no va a resultar que el Estado nacional va a decidir una cosa y la provincia va a decidir sobre lo mismo algo diferente y entonces es un matete bárbaro en lo que nadie entiende al final qué es lo que a quién hay que obedecer. Entonces, en la Constitución se reparten qué atribuciones le corresponden a unos y cuáles le corresponden a otros. Y además, el tercer tipo de relaciones que vincula a las provincias con la nación o con el Estado federal es la de participación. Porque más allá de las atribuciones y de las decisiones que a las provincias se les atribuye tomar, es decir, aquellas competencias que la Constitución dice que las deben tomar las provincias, también las provincias además participan en la toma de decisiones del Poder Federal, ¿sí? Que es enviando representantes, diputados y senadores al Congreso Nacional. Entonces, por un lado las provincias pueden tomar sus decisiones, pero al margen de esas decisiones pueden participar y deben participar también en las decisiones del Estado federal a través de los representantes que envían al Poder Legislativo Nacional, que es el Congreso. Acá vemos entonces un poquito cómo se estructuran esas relaciones. Tenemos la de subordinación, participación y coordinación. Y dentro de la coordinación, la Constitución va a establecer que hay competencias reservadas, ¿sí? Que son aquellas que se guardan las provincias y que entonces el Estado federal no puede ejercerlas o no puede tomarlas. Por ejemplo, el dictado de los códigos de procedimiento. Los códigos de procedimientos son leyes provinciales. La nación no puede dictar códigos de procedimiento que sean aplicables en todo el territorio. Cada provincia tiene los suyos y los dicta la propia legislatura provincial. Hay competencias delegadas, que son aquellas que las provincias han delegado al Poder Nacional y que entonces no las pueden ejercer las provincias, sino que debe ejercerlas el Poder Nacional, como por ejemplo dictar los códigos de fondo, el Código Civil, el Código Penal, etc. Y competencias concurrentes, que son aquellas que pueden tomar tanto las provincias como la nación, por ejemplo, la imposición de tasas, contribuciones e impuestos. Es decir, hay impuestos que son nacionales, pero hay otros impuestos que son provinciales. Entonces, mientras que no estén grabando la misma actividad, la nación puede imponer sus impuestos y las provincias pueden imponer los suyos. Otra cuestión que no hay que confundirse es la cuestión de la soberanía y la autonomía. ¿Sí? El poder central, el federal o nacional, es el único que detenta la cualidad de ser soberano, es decir, es el único que no reconoce por encima ningún otro poder ni ningún orden jurídico superior a él. ¿Sí? En cambio, los poderes provinciales tienen la cualidad de ser autónomos, que es que pueden tomar muchísimas decisiones y darse a sí mismos leyes y constituciones, pero esas leyes y constituciones están subordinadas a un poder o a un orden jurídico superior. En cada federación, dependiendo de que prevalezca la fuerza que le da más poder al poder central o que le da más poder a las provincias, vamos a tener una fuerza centrífuga o centrípeta. Centrífuga va a ser cuando las provincias tengan muchas atribuciones y que estén dotadas de muchas facultades en comparación con el poder central, es decir, que tengamos poderes provinciales fuertes y un poder central un poco más débil, y se va a llamar centrípeta cuando sea al revés, es decir, el poder central sea mucho más poderoso que las provincias. Para que todo esto funcione, existen en la Constitución también dos artículos, que son el artículo 5 y el artículo 6, donde se establecen
el equilibrio de estas funciones, ¿sí? Por un lado, la garantía federal, que se refiere a que el Estado Nacional debe garantizarle a cada una de las provincias que se le va a respetar su autonomía, que se le va a respetar su territorio, que se le van a respetar sus facultades y que ni el Estado federal ni otra provincia va a invadir sus atribuciones o su esfera de jurisdicción. Salvo que, y acá es donde aparece la excepción en el artículo 6, la facultad que se reserva el Estado central, el Estado federal, de intervenir el territorio de una provincia si la federación se encuentra en riesgo. Ahí están los casos en los cuales el Estado puede intervenir, que es para garantizar la forma republicana, para repeler invasiones externas, si las autoridades provinciales lo requieren o si hay inestabilidad dentro de la provincia, entonces el Estado federal puede intervenir, o si se invade una provincia a la otra. Es decir, bueno, ahí tenemos todos los casos en el artículo 6 en los que el Estado federal, para mantener la forma federal y que esta forma federal funcione, puede intervenir temporaria y excepcionalmente el territorio de una provincia. Por último, el origen histórico de la forma federal puede darse de dos maneras. Es decir, ¿cómo se forma históricamente un Estado federal? Bien, puede ser por la unión de estados que antes estaban separados, como es el caso de la Argentina, que estaban todas las provincias, se llevaban bárbaro, tenían una re buena relación entre las provincias, pero cada provincia estaba separada de las demás y no configuraban un ente jurídico diferente, ¿sí? O superior. Entonces, todas las provincias se unen, conservan ciertas atribuciones y le delegan otras al Estado federal. O bien puede funcionar al revés. Si el día de mañana no sé, Uruguay, que lo dimos como ejemplo de Estado unitario, decide convertirse en una federación, lo que va a suceder es que ese poder que ahora está centralizado se va a repartir en unidades territoriales y se van a distribuir las facultades y las atribuciones que puede tomar cada una de esas unidades territoriales. Pero sea por unión o sea por división, siempre en la estructura federal del Estado debe estar regulada y bien especificada y organizada en la constitución del país. ¿Sí? Por eso siempre el origen jurídico, independientemente de cómo se haya dado en los hechos, el origen, el nacimiento jurídico de una federación siempre es a través de una constitución. Espero como siempre que les haya sido útil. Muchas gracias y nos vemos la próxima.